Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de La Esquina Rosada, un nuevo concierto online de La Esquina Rosada en tu casa. En esta ocasión me encuentro junto con Yálada para presentar un tremendo concierto que ella grabó con nosotros aquí en el espacio de La Esquina Rosada antes de la pandemia. También me gustaría contarles, antes de que empecemos, que nuestro canal sigue creciendo, que tenemos un montón de nuevos capítulos de cada una de las secciones. Tenemos un nuevo capítulo de La Esquina del Libro, un nuevo capítulo de cultura feminista y entrevistas culturales todas las semanas. Y cada 2 semanas les vamos a estar presentando un nuevo concierto online o un capítulo de Horizonte Cultural, junto con Manuel Rivera. Así que pasen a ver el canal, vayan a conocer un poco nuestro contenido si les interesa. Y sin más, entremos a la materia. Vamos a venir a nuestro escenario virtual, a nuestra querida amiga de La Esquina Rosada, Yálada. ¿Cómo estáis? Hola Felipe, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, como les contaba un poco al principio, este concierto alcanzamos a grabarlo justo antes de que empezara la cuarentena en Concepción. Y bueno, Daniela va a ver junto conmigo por primera vez las grabaciones que hicimos ese día en esta entrevista. ¿Eso es verdad, cierto, Dani? Así es, no sé nada. ¿Cómo quedó? Buena. ¿Y qué tal? ¿Estás entusiasmada? Sí, o sea, fue un día muy entretenido para mí, sobre todo para salir un poco de todo el tema de cuarentena, así que ahí expectante. Bueno, ahí contémosle un poquito más al público más adelante de qué se trató esa sesión. Pero primero me gustaría preguntarte algo que me llama mucho la atención y es que tus canciones tienen mucho piano, tienen mucha... bueno, todas tus canciones son con piano, algunas son con voz, pero todas son con piano. Y me gustaría preguntarte, partir por ahí, preguntándote ¿cómo es el tema de tu relación con el piano? ¿Hace cuánto que tocas piano? Bueno, yo toco desde los 6 años. Wow. Estudié en conservatorio, el Conservatorio de Lorenzo Contreras, entre los 6 años y los 16. Ese fue el periodo que estudié piano clásico, ahí con muy buenos profesores. Pero después obviamente has seguido desarrollando ese tema del piano. Claro, después como que me solté, yo creo que hubo un proceso inicial muy teórico de partitura, hubo un proceso después como de independencia de eso, de empezar yo a interpretar canciones de otras personas, pero después llegó una mayor maduración de encontrar mi propio estilo y empezar a componer, así como un grosso modo. ¿Y hace cuánto que compones tu música? Mira, no sé tanto, yo empecé hace como 5 años a soltar un poco esa parte mía de mis propias interpretaciones o composiciones. Antes generalmente tocaba canciones de otras personas, pero sí, formalmente yo diría como 5 años atrás. ¿Y qué tal fue el proceso de empezar a componer? Fue potente, fue igual derivado de procesos internos, o sea, de cosas fuertes que me pasaron en la vida, y eso implicó que llegara a un punto de como que una olla a presión y ¡pah! Eso soltó solo, como espontáneo. Diría que era una necesidad de poder expresar lo que yo quería realmente. ¿Y se dio de forma como fluida? O sea, ¿empezaste a componer y te fuiste como por un tubo, como se dice? ¿O te costó de a poco ir componiendo todas las piezas que tienes ahora? O sea, al comienzo cantaba en dúo con ese tiempo un compañero que tenía y cantábamos composiciones más pop, que había un proceso como de dúo en realidad, no era 100% mío la composición. Y de ahí me volví más al tema solitario y ahí empecé a tocar más puramente con mi estilo medio más clásico. Tenía esa nota, ese componente clásico. Mm. Claro, que se nota Y, bastante en la música que estás haciendo. Oye, ¿tu relación con el piano entonces es desde muy chica y con la voz? bueno, en el mismo periodo del conservatorio, y también estuve en coro en el conservatorio. Y después, bueno, yo estudié unos años de pedagogía de música también. Y también ahí un poco un trabajo de vocal.
Y en el conservatorio también había clases de teoría donde se trabajaba un poco el solfeo, un poco la impostación y la rítmica. Fuiste tomando de toda esa experiencia que tuviste cuando pequeña y esa misma experiencia de cierta forma se traduce en lo que estás haciendo ahora como música. Sí, totalmente, todo me ayudó mucho, me enriqueció. Oye, igual esto es algo como nuevo un poco en el escenario virtual de la Esquina Rosada Online, pero tu música tiene harta poesía también, o sea, aparte de la poesía que tiene la letra per se, también las canciones las introdujiste con un poema. Cuéntame un poquito sobre ese tema del escribir poesía, de por qué decidiste grabar tus canciones con un poema. Siento que de la misma manera que a los 6 años empecé a tocar piano, también yo escribía poesía de muy pequeña. Me interesaba demasiado la literatura o la narrativa más poética. También empecé a escribir muy chica, entonces siento que está muy unido desde mi expresión artística, los dos componentes. Entonces sentía que tenía que estar. Está muy ligado a lo que yo quiero decir de repente, que no encuentro otras palabras y lo tengo que decir en poesía. Es bacán esa mezcla entre el piano y la poesía, de cierta forma como que a veces me dan ganas de escucharlos juntos, ¿cachai? Como un fondo de piano quizá y una poesía por encima, quizá Mm. hay algo ahí que explorar, porque ambas cosas son muy bonitas. De hecho, hace 3 años atrás empecé a hacer teatro y eso me llevó a otros espacios que siento que lo que tú estás diciendo es muy relevante porque todavía estoy explorando. Siento que hay mucho más camino para llevar esa expresión a una mayor integralidad. Claro. Entonces, sí, este trabajo. ¿Tú te dedicas a la música solamente o la música también toma un espacio como diferente a tu trabajo? Bueno, yo en el día a día trabajo como psicóloga, que de alguna manera igual es distinto porque estoy en otro espacio un poco más, yo diría, más estructurado. Ahora, sobre todo el tema pandemia, me ha mantenido más en teletrabajo, entonces yo diría que la música es mi método de escape, es mi método en el momento de necesidad de soltarme, ¿no es cierto? Entonces es mi autocuidado en este momento. Y me gustaría que fuera cada vez más el tiempo que yo tuviera para la música y cambiar un poco este tiempo, que fuera de psicóloga un poco menos y más de música. Ya, o sea, te interesa de todas maneras desarrollar una carrera por ese lado, del lado artístico, es algo que te gustaría que pasara. Me gustaría que fuera un poco más, sí, porque también me hace bien, es terapéutico. Claro. ¿Cómo es la relación que tú generas entre la psicología y la música? ¿O cuál es la relación que tú visualizas ahí? Es muy unida. Eso es lo bonito de la psicología, creo yo, porque es una herramienta de las ciencias sociales, o sea, es muy humano, toca aspectos que son parte de lo que es ser humano, y el ser humano es una persona, somos personas expresivas, necesitamos expresarnos. Entonces la música como un ente terapéutico, lo veo así también. Entonces, Claro. también se puede llegar a una fusión importante. Mm. Igual hay un aspecto emocional vinculado a la música que tampoco es menor, po. Los estados que uno puede llegar al escuchar una cierta música, o al revés, si uno se siente presente en un estado emocional específico y toca algo, puede llegar a transformar ese estado a otro, a la sublimación de repente de los estados emocionales. Sí. O sea que bueno, el Entonces, escuchar música claramente es una actividad terapéutica, pero el hacer música también, de cierta forma, conectándolo con lo que me habías comentado antes, de que te sirvió como para expresar un montón de cosas, es una instancia súper positiva y súper valorable para las personas en el fondo que les gusta a lo mejor expresar sus emociones o que no tengan algún otro método para hacerlo. toda persona debería hacerlo, si puede, solo por el hecho de expresarse. Mm. Y siento que, bueno, en el sistema educativo debería ser algo obligatorio que estuviera la educación musical, artística, ahí, para todos, accesibles a todos. Oye, y a propósito de momentos difíciles, bueno, estamos pasando por una cuarentena, claramente, este concierto online no habría ocurrido si no hubiera sido por eso, y quería preguntarte un poco cómo ha sido tu experiencia como música en cuarentena. Hoy ha sido desafiante. Yo creo que he pasado por muchos procesos. Al comienzo, inicialmente, desde marzo, empecé bueno, a explorar otras partes, empecé a pintar más, a escribir más. Eh, Inicialmente fue cómodo, por decirlo así, pero pasó el tiempo y claro, el confinamiento me llevó a bloqueos, igual, a bloqueos creativos. O sea, yo reconozco que, sobre todo el tema del teletrabajo, mi trabajo igual es bien denso, en el sentido que trabajo con problemáticas muy fuertes. Y eso igual me provocó cierto bloqueo, no lo niego. Entonces, en ese momento fue más complicado.
desde el crear. Pero sí he visto momentos, por ejemplo, que llego a estado bien bloqueada, pero después explota. Y ahí es un alivio. Ahí está el alivio final. Entonces, es paradójico, porque igual de repente el proceso creativo ocurre en las crisis mayores. Un tiempo de mucho bloqueo, pero que también me ayudó a darme cuenta que le di más sentido a este confinamiento. Como que la última canción que sale en el video tiene que ver con eso, de una composición que habla, que habla en notas, porque no hay letras, de que sentí que todos estamos aprisionados, pero siempre lo hemos estado, más allá de este confinamiento, que este condicionamiento social. Entonces ahí tratando de buscarle un poco el sentido de lo que estamos viviendo. De ahí de alguna manera un poco me he desbloqueado, pero igual ha sido un proceso complejo. ¿Cómo es esto de hacer música como más en la soledad? Porque no es lo mismo hacer música para un público o con más gente que hacerlo de forma como más aislada como estamos ahora. O sea, en general, mi proceso creativo es más bien solitario, o sea, en general. Antes de este tema de dúo, yo cuando chica estudiaba bien conmigo misma, sola. Entonces tampoco es una cosa tan distinta estar ahora así en confinamiento. ¿Qué te gustaría que pasara con tu música? ¿Cómo te gustaría desarrollarte? A lo mejor igual quizá por otra vía artística, porque entiendo que haces varias cosas distintas, entonces es interesante saber qué es lo que estás pensando para el futuro. Bueno, de alguna manera, aparte de tocar esquina rosada, he explorado un poco acompañar la música a los bailarines, con los bailarines. Me gusta mucho explorar con la música en teatro y danza. Siento que igual mi música bien incidental, lleva atmósferas como un poco de película, también me gusta mucho esa influencia que tiene, entonces me gustaría mucho que esta música se ocupara más en temas relacionados con teatro y danza, con expresiones corporales. Sí, lo veo ligado a eso bastante. Igual canciones que son más, bueno, tengo pocas canciones que son solamente con harto canto, y también podrían ser como un aspecto mío de solista, pero también un aspecto ligado a las otras artes. Entiendo. Qué bueno eso de que estés mezclando tantas artes juntas, porque en verdad las obras que suelen mezclar todas esas expresiones tienden a generar un impacto en distintas áreas, pues para distintas personas que a lo mejor no les gusta tanto la música, pero les gusta la danza, o les gusta mucho la pintura, o no sé, pues, o la poesía también, que es un elemento de lo que tú estás integrando en tu arte. Entonces, qué bacán que vayas por ese lado. Oye, Dani, y antes de empezar a escuchar las canciones, me gustaría preguntarte o pedirte que le contaras al público cómo fue tu experiencia de grabar acá, cómo fue lo de venir a la Esquina Rosada antes de que empezara la cuarentena y grabar tus canciones. Bueno, en primer lugar fue sorpresivo, me agradó mucho la invitación, la necesitaba. Era como una vía de escape muy necesaria. Me gustó mucho el ambiente, el espacio que se dio, amoroso y amigable. Mi experiencia fue grata. Aparte que es un lugar que yo ya conocía antes de la pandemia. Sé que es un lugar muy relevante para todos los artistas emergentes. Siento que es un gran escalón, es un gran lugar para mostrarse y darse a conocer. Entonces, eso igual me parece. Oye, y esto de porque igual, claro, está ese elemento y bacán que igual te sientas así con respecto a la esquina, nosotros también agradecemos mucho cuando vienes a tocar con nosotros y todo, que nos gusta mucho lo que tú haces, pero más allá de eso, está todo este elemento de la pandemia igual, que andábamos con mascarillas cuando estábamos grabando y todo, entonces me gustaría preguntarte un poco por eso también, si fue como una experiencia muy impactante o de cierta forma estabas preocupada cuando viniste a grabar. No, mira, en general yo el tema de la pandemia lo he tomado camino medio. Lo creo hasta la mitad nomás. Creo que sí existe, pero hasta cierto punto nomás. Y eso mismo me llevó a tener confianza y claro, vi que estaban todos los elementos necesarios de la higiene, ¿no es cierto? Desde la entrada, limpiarse las manos, los pies, o los temas como de plástico ahí, eso. Me pareció curioso y chistoso, o sea, lo corté anecdótico y sí, me tomé con humor. Qué bueno. Y bueno, igual para nosotros fue una súper bonita experiencia, súper grato. Oye, Dani, entonces, bueno, sin más dilación, invitemos al público a escuchar tu música y partamos con la primera canción, pues. Escucha por primera vez su propia grabación aquí ya la da con nosotros,
en la esquina rosada en tu casa. Espero que la pluma logre liquidar cada vez un poco más la escasez de alma, las palabras vacías, los tragos amargos, la violencia sin sesos, los consumidores de felicidad de plástico. Espero que mi pluma sea una semilla más para que broten las conciencias de las aparentes minorías. Me aburre que se caiga a verdades acostumbradas y no sentidas. Me aburre tener que ponerme de cabeza para ver la realidad dormida. Quisiera un trono de cristal para quienes vienen de un retorno, para quienes por fin se han sacudido y se han liberado de sus pesadas cadenas y que han podido liberar el dulce aroma de sus almas. Creo que esa canción fue producto de un proceso potente, porque habla básicamente del amor propio, de quererse realmente.
Oye, ¿y el poema que introdujo la canción también fue escrito en la misma época de la canción o fue escrito posteriormente? Sí, fue la misma época. Mm. Está interesante igual ese nexo que haces entre el tema de esas... Me quedó mucho dando vueltas eso de las verdades que acostumbramos pero que no se sienten, algo así fue, ¿no? Así es, las verdades, pero no sentidas. Claro, Sí, verdades acostumbradas pero no sentidas. Está bonita esa frase, me gusta harto. Creo que igual es algo en lo que acostumbramos a vivir un poco y que de cierta forma se cae frente a algunas ocurrencias, algunos sucesos en nuestras vidas, pero que estamos muy acostumbrados a mentirnos a nosotros mismos. sí, es potente eso. Es Oye, la como... canción igual tiene como en el piano tiene un montón de actividad, o sea, estáis cantando, pero al mismo tiempo estáis ahí full. Sí, yo creo que igual es un, ¿cómo se llama esto? Un sesgo del pianista, como que, claro, al comienzo tengo como la costumbre de ponerle como harto florido, cosas floridas. Sí, Pero se escucha bien, encuentro que la mezcla entre las dos cosas es genial y de hecho es como un estilo de música como súper interesante y de cierta forma único. Yo al menos no he escuchado muchas otras personas aquí en concert que estén desarrollando ese estilo. Me recuerda un poco así como a la música de Jan Tiersen. No sé si conoces a ese compositor, si te gusta. sí. Bueno, de hecho, una de mis influencias, entre otros, es Jan Tiersen, Philip Glass, como Ah, grandes, más minimalismo. El minimalismo me gusta harto en la música. que es un minimalismo de cierta forma como más tonal, porque finalmente igual en términos de Jan Tiersen, igual yo alguna vez he tocado algunas canciones de él y son igual bastante complejas, no es como llegar y tocarlas, po. Claro, sí. Como un minimalismo de cierta forma como más que no sale tanto de los acordes quizá o algo así, pero que finalmente en la práctica requiere un montón de técnica para poder ejecutar bien. Tengo un recuerdo, ahora que lo recuerdo bien, cuando empecé a hacerla, tenía una letra un poco distinta. O sea, era hablar igual del amor propio, pero no era la pulí, la letra la pulí un poco. Pero de alguna manera, como que la música, el piano, fue bastante paralelo al proceso de letra. Oye, y la otra pregunta que tengo es que a la gente normalmente, siempre, bueno, a todos en realidad, a todos los artistas nos cuesta coordinar a veces dos cosas al mismo tiempo. Y como te digo, yo te veo ahí tocando como súper entusiasmada el piano con un montón de notas y también cantando. ¿Cómo ha sido ese proceso de, como de hacer las dos cosas al mismo tiempo? Ha sido un proceso como de ensayo y error, de tocar en casa sola, de escucharme. Mm. Eh, claro, porque yo tenía más, como te decía, costumbre de tocar nomás, interpretar en piano, o cantos solo, aislados con otras personas, no sé. Pero sí, es un proceso que creo que todavía lo estoy trabajando, o sea, de una manera, sigue la exploración, como decía antes, como que la exploración no termina nunca, finalmente. Oye, escuchemos la siguiente canción, po. Se abalanzan pedazos de sentires por todas partes. Quiero tomarlos todos, latires juveniles en un fruto ya maduro. Quiero vivir la experiencia de sentir desde todos los posibles rincones. Tocarte, tocarnos, tocarles. Mil pasiones saborfotonan. Hierve el guiso desalmado. Hierve mi lengua, mis papilas agrandadas, queriendo sorber muchas sangres. Se abalanzan pálpitos de risa explosiva. He muerto en parte, mas he nacido desde otro lado, tan nueva, tan infante.
Oye, bueno, esta es de las canciones ya como más sin voz, pues, como más en la onda incidental, que era lo que me comentaba ahí antes. Así es. Esta es particular porque nació no tanto de una experiencia personal, sino de cuando fue la guerra en Siria. De hecho, la canción se llama Siria. Recuerdo que fue en ese mismo periodo, un poquito antes, claro, y estaba preparando también un trabajo con la Chispi Torres, que yo le iba a musicalizar. Y esta canción también la incorporamos en esta danza. Pero claro, nació por Siria. Y yo de alguna manera quería plantear con el pom, pom, como las bombas, como que había Mm. mucho bombardeo. Es bien dramática ese cruce de manos que hace ahí, pa, pa, como que realmente le da como que casi crezca al tiro la canción. Y igual lo que vaya haciendo el tararararararara, como que de cierta forma es como igual súper tenso, como que misterioso de cierta forma, y claro, con los graves ahí como que se vuelve todo mucho más grande. Qué interesante saber que tiene relación con este suceso en Siria, que igual es un suceso súper como impactante, me imagino, para ti, po. Sí, fue potente. Bueno, algo me hizo motivarme a salir a la música. Y Oye, de nuevo, ¿y el salió. poema también fue relacionado con la canción? ¿Lo escribiste al mismo tiempo o lo escribiste después también pensando en Eh, esto que me estás contando? no, ese fue después. Fue después. Pero es que de una manera la quise elegir por el afecto que encierra. Oye, Dani, y yo te quería igual preguntar respecto justamente a este tipo de composiciones que son como más en piano. eh, ¿Las piensas siempre cuando compones como algo incidental? Como te imaginas el lugar, el espacio donde que estás describiendo, por ejemplo, la guerra en Siria? ¿O es más bien algo como que no sé, te pones en el piano y dices, ya, a ver, voy a usar esta armonía, voy a hacer este movimiento de acorde? No, sabes que en general mi proceso creativo es bastante instintivo. No es como muy racional de decir, voy a atacar ese acorde tal, tal". No, es como que digo, siento algo que me afecta, me produce cierta emoción y me pongo en el piano. Y claro, hay una cierta sinestesia porque hay una imagen también. Hay una imagen en mi cabeza que quiero de una manera traspasarlo a través de la música. Que se llegue a visualizar a través de la música esa imagen. Pasemos a la siguiente canción, pues. De cómo he llegado a limpiarme de tanto fusivo amor en penumbra. Me he ido acercando de a poco a un elixir brillante, aún más gozoso. De cómo el amor ilimitado que me inunda se escucha en microtonos. Sin juicio, libre, expansivo. Es casi imposible que quiera habitar solo mi cuerpo, sino todas partes. Quiero decirlo todo en algunas cuantas teclas, todas arremetidas, agitadas, intensas. Que se escuche lo que no se dice, que palpite la esencia de un todo, que el milagro ocurra, aunque sea por un instante.
Oye, esa canción me gusta caleta, me gusta mucho eso que usas en el piano cuando te mueves desde abajo hasta arriba y como que en un momento la canción está súper intensa abajo y de repente como que se vuelve algo muy clarito arriba y muy bonito. Eh, ¿cómo apareció esta canción? Igual es peculiar la forma que apareció. Mira, yo vivía en un departamento, bueno, X, y resulta que yo tocaba seguido, fue un tiempo que no estaba trabajando como psicólogo, y me dediqué mucho más a componer, ¿ya? Fue como en 2018. Y tenía unos vecinos que les molestaba mi música, unos españoles, y tocaban en el conserje, o sea, el conserje me decía que parara de tocar. Finalmente me fui a ese lugar y en ese proceso de irme tenía rabia y paralelamente estaba yendo a clases de danza de la India. O sea, había un tema arábico igual en mi cabeza. Ya había un tema, la canción se llama Arábica. Entonces fue como, tengo rabia y a la vez que tengo en mi cabeza temas como armonías orientales. Y salió eso. Oye, y el poema también tiene una parte que a mí me encanta, que es esto del amor como microtonal, no sé si era específicamente así como lo dijiste, pero me gusta esa idea de amar en microtonos, porque claro, los microtonos son algo que casi uno no, en la música tradicional o occidental uno no explora mucho, son como algo como un poco exótico. Entonces, ¿de dónde viene esa Sí. idea del amor microtonal? Igual acá aparece literalmente mi historia, mi biografía, que yo empecé a hacer meditación, o sea, empecé a ir a un centro de meditación hace como, también 4 o 5 años atrás, en donde hay mucho trabajo de la cultura oriental. Entonces me empecé a teñir un poco, nutrir también de esta música que ya también, ahí en el centro de meditación vive un músico, hace pinta, esculpe, hace música, se llama Devakant. Y él me enseñó una vez algo de música de la India, en microtono. Entonces como que apareció por lo menos conceptualmente la idea de microtono, porque siento que es muy rico, y toda la cultura oriental es demasiado rica y maravillosa. Sí, que ganas de que estuviera más fácil el acceso y la mezcla de ambas culturas, digamos, dentro de lo que estamos haciendo, porque claramente esto de los microtonos, si bien se está explorando más ahora, es algo como que recién está empezando a llegar a nuestra música occidental, po. Oye, escuchemos la siguiente canción, pues. Ya. Creer que nací para hacer carne mis ideas no son solo letras. He parido cuanta cosa a cada instante. Si el templo que me conmueve dentro pudieras tocarle. Creer que me engendraron fémina me hace tibia. Más lejos de la verdad estás, más lejos que el frío murmullo de pasadas penas. Nada de eso queda. Solo que permanece la latente intensidad de mis caderas, de mis notas, de mi boca, de mi pelvis, de mis teclas. Nací para parir momentos de alguna galaxia cuántica, eterna.
gusta mucho esta canción igual. Me encanta esa parte donde cantas y después te respondes con el piano, como que está el ¡ah! Y después viene el piano que responde como una segunda melodía que complementa la anterior y como que de cierta forma genera todo ese flujo entre la voz y el piano. Es como muy interesante porque además sin tener letra expresa mucho. La quise hacer bien como incidental en lo cósmico, algo etéreo, algo de otro mundo. Que de alguna manera igual me representa, ¿cierto? Que hay hartos aspectos como cósmicos que son muy volátiles, que son parte de mí. Y bueno, aparte de eso, recuerdo que salió esa canción después de un taller de teatro, que salí súper contenta. Eso también recuerdo cuando salió. Oye, y el poema igual me llamó harta la atención porque habla mucho del tema de la feminidad, bueno, en un momento hablas de justamente parir momentos cósmicos. ¿Qué- ¿Cómo se relacionan esos dos elementos, el poema y la canción en este caso? Bueno, si bien ese poema salió bastante después, lo quise relacionar por el tema cósmico. Claro, habla un poco de lo que es ser mujer hoy, eh, y también esta capacidad intuitiva, esta capacidad creativa, intuitiva, perceptiva, que también es bien, no del género femenino, sino del aspecto femenino, del que todos tenemos. Mm. Como eso. Qué interesante. Sí, igual interesante eso como el poema que ahora nos estás contando que no fue escrito en el mismo momento que la canción, puede de cierta forma también hacer que uno interprete la canción de una cierta forma o permita que ese tipo de ideas también afloren a la hora de escuchar esas notas que, como decía, sin tener letra la canción de todas maneras igual expresa mucho. Sí, que yo creo que finalmente, aunque no lo haya escrito justo en el momento, igual hablan de todo el proceso de mi creación, entonces igual está unido, igual están las uniones. Oye, escuchemos la siguiente canción entonces.
Esta es una canción llena de sorpresas. Hay una parte del principio donde está ahí tocando así, una cuestión súper intensa y de repente, ¡pam!, un silencio. Y encuentro muy dramático ese silencio, lo encuentro muy, muy interesante porque después retoma de nuevo como que de cierta forma renace. Y al principio uno podría pensar que quizá no va a haber voz y de repente empiezas a cantar y de repente termina la canción. Como, está muy interesante ese concepto, como cómo llegaste a componer esta canción. Pues, esta canción nació por el estallido social. O sea, Wow. cuando empezó, esta canción le puse 18 días. Nació, pero fresquita, fresquita por el tema de estallido social. Es Nació una en canción que va a octubre. estar de aniversario pronto. Sí, Wow. exacto. Y yo creo que lo mismo que tuve esta sorpresa porque está llena de estados distintos. Porque es como lo que les ha pasado a todos, y bueno, ha pasado a mí también. Claro, como que de cierta forma está en una emoción, de repente esa emoción se interrumpe para dar paso a otra, que después da paso a otra más, y de repente la canción termina y es como, oh, wow, como que al final pasé por tantos lugares en tan poco tiempo, y como que dan ganas como, al menos a mí cuando la escuché la primera vez me dan ganas de volver a escucharla, como para apreciar más detalles de los que aprecié la primera vez, porque como te digo, es como algo tan así, que igual fue como un poco fuera de estallido social, que apareció de la nada, casi sin previo aviso, y así como llegó también, bueno, fue reemplazado por la pandemia. Pero Sí, está interesante ese concepto bueno, la letra me imagino que también tiene que ver justamente con esto que tú estás sintiendo en ese momento. claro, es como latir con el pueblo, latir por la sangre, claro, la sangre que está en mí, en el pueblo. Mm. Y sentí que no podía ser más que eso, era como que todo lo que tenía que decir. Sí, o sea, igual es intenso eso porque es una letra que vas repitiendo además, como que va quedando ahí la sangre, y es como, claro, la sangre igual es algo que de cierta forma a todos nos remueve, y sobre todo ahora que me cuentas que tuvo esta relación con el estallido social, con mayor razón, pues tiene un mensaje ahí bastante potente, por minimalista que sea. Sí, sí. Oye, pasemos a la otra canción, nos quedan como dos, creo, ¿no? Las últimas, creo que es la Sí. última. Sí. La pandemia para mí ha sido un confinamiento y esta canción ha salido de esto, de sentir que el confinamiento también es confinarse por el condicionamiento social. Así que le puse básicamente este nombre a esta canción, condifinamiento, una mezcla de las dos palabras.
Oh, esta canción igual me gusta mucho lo mucho que expresa dentro de eso sin tener tanta letra. O sea, no, de hecho no tiene letra, ¿verdad? No. Tiene letra, sin tener letra, lo mucho que expresa porque pasáis por un montón de emociones diferentes. Y creo que esta canción es un poquito más larga que las otras, ¿o no? Uy, buena pregunta, no, no sé. Sí, puede ser un poco. Puede ser, pero me gusta eso porque siento que como que da el espacio para que puedas avanzar por distintos momentos, emocionalmente hablando. Me gusta mucho esa mística que le das al principio con ese acorde, que no sé qué acorde será, pero está hermoso. Y que de cierta forma como que construye un espacio como emocional que después da paso a este otro espacio emocional que de repente se vuelve como súper, al principio es como un poco como más timorato, después súper grande y después vuelve a un espacio como más pequeño. Me gusta también cuando pasa esa parte donde ya está el piano arriba y tu voz de nuevo vuelve a hacer la melodía que en otra ocasión hizo con un piano también más intenso. Es como interesante eso de irle dando vuelta a ese elemento. Ujú. Al principio de la canción también nos comentabas que había nacido en pandemia con Tifinamiento, ¿así se llamaba la canción, no? Sí, condicionamiento, sí. Condifinamiento. Cuéntanos un poquito sobre esta canción, po. Sí, yo creo que esta canción trató de resumir todo el proceso raro, porque es la palabra. No hay otra palabra que no sé, ni siquiera existe la palabra, yo creo. Mm. De... Condifinamiento. Sé que, claro, La palabra. esta cosa de estar ahogada, de lo incierto, de lo no creer tanto, de ser pero no ser. Eh, claro, fue como que recuerdo que nació en la pieza donde trabaja mi compañero que también estaba haciendo música y yo dije, mira, empecé a armarla por pedacitos en realidad. Un mes atrás había sacado una parte y como que se armó de esa manera, como rompecabezas. Fue distinta la forma de armar esta canción, sí, Mm. fue más rompecabezas. Igual un poco como ha sido la pandemia, yo creo, para todos, es que vamos armando un rompecabezas que no sabíamos que existía. Como ir Exacto, recogiendo pedazos de uno mismo que de cierta forma se van sí, juntando y van configurando lo que uno hace dentro de este periodo de confinamiento. así es. Buena Oye, forma. Daniela, yo te quiero agradecer mucho por tu participación en nuestro programa de La Esquina Rosada en tu casa, por este tremendo concierto que hemos tenido el placer de compartir contigo, todas estas canciones que nos has regalado y este arte que de cierta forma también ojalá que inspire a otras personas a crear también, como decíamos al principio, por este proceso personal que es tan importante de expresar, pero también que les inspire a lo mejor a conectarse con estas emociones que tú estás planteando en tu música y a volar un poco más allá del plano terrenal quizá, porque siento que tu música también hace eso de transportar. Yo en esta última canción cuando estaba escuchando cerré los ojitos y me fui en la ola de los ambientes que estaba construyendo a través del piano y la música. ¿Cómo te puede encontrar la gente en internet? ¿Tienes algún material que la gente pueda escuchar? Eh, bueno, reconozco que he sido medio precaria hasta ahora. O sea, mi material, tengo Instagram, que tengo algunas canciones grabadas, pero en rigor las canciones que más tengo como trabajadas, gracias a ustedes. O sea, le agradezco a ustedes de una manera que me han impulsado a ser más tecnológica, por decirlo así. Y yo empecé a hacer un trabajo de elaboración de mi disco. O sea, yo había empezado el año pasado, a fin del año pasado, a trabajar en mi disco. ¿Ya? Entonces, eso está todavía real, o sea, armadito. Luego sí se van saliendo más canciones, pero por ejemplo ahora, claro, hay canciones que no mostré ahora en esta vez, que también están de antes. Entonces, yo creo que claro, es necesario tener ese disco. Ah, ya. Ya, Ya, pues mientras entonces sí, ahí podemos disfrutar de tu música, lo que no esté aquí en este concierto de la Esquina Rosada en tu casa, que obviamente después las canciones las van a poder pillar cada una por separada para que las puedan escuchar y puedan viciarse ahí con Yálada. Y qué bueno que pudimos tener esta instancia de compartir tu música para la gente que no haya tenido el gusto de verte en vivo como nosotros. Y ojalá podamos seguir colaborando en otras instancias cuando esto pase y podamos seguir haciendo musiquita contigo, Yálada. Muchas gracias por estar aquí en la Esquina Rosada en tu casa, gracias a las personas que se han sumado a nuestra transmisión en vivo y acuérdense que nuestros capítulos están siempre disponibles después en nuestro canal de YouTube, así que si los vieron en Instagram, váyanse a YouTube, si los vieron en YouTube, váyanse a Instagram, que también compartimos contenido por ahí. Y nada, pues muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima ocasión en la Esquina Rosada en tu casa. Chao. muchas gracias. Chau.